Teorías socioeducativas. Teoría funcionalista es aquella que indica que la condición de desarrollo del quehacer educativo se basa en el ejercicio de las funciones desde cualquier aspecto del aula. Su representante es Emily Durkheim, que nos dice que la función colectiva es adaptar al niño al medio social y convertirlo en un individuo útil dentro de la sociedad. El funcionalismo estructural se usa en la sociología y antropología para explicar el funcionamiento de la sociedad. Teoría del capital humano. Es un conjunto intangible de habilidades, capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona, o encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales. Esta teoría se identifica con la organización de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Gary Becker define el capital humano como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. Teoría keynesiana. En la década de los 30, el contexto económico internacional, pero sobre todo Estados Unidos, se enfrentó a graves problemas que cuestionaron el pensamiento económico prevaleciente. En la pobreza debilitó el capitalismo y predominó el monopolio. John Maynard Keynes, Conocimientos de economía, los supuestos clásicos sobre la mano invisible, como regulador de la actividad económica, la existencia de la competencia perfecta y equilibrio económico. Nos hablan acerca de qué es la economía del bienestar. Las inversiones educativas, al repercutir en el desarrollo como partes de las inversiones sociales, quedaron incluidas en los programas de financiera del gasto social estatal, justificadas en su orientación, fines, roles para el desarrollo y la llamada nueva economía del bienestar. Teoría desarrollista. Esta teoría se caracteriza por concebir el desarrollo como la adopción de normas de comportamiento, actitudes e ideas identificadas con la racionalidad económica moderna, caracterizada por la búsqueda de la productividad máxima, la generación de ahorro y la creación de inversiones que llevan a la acumulación permanente de riquezas de individuos. Tiene como objetivo localizar los obstáculos a la implantación plena de las sociedades existentes, a esta sociedad ideal. Destaca la CEPAL y la FAO. Teoría de la dependencia. Explica las nuevas características del desarrollo de la dependiente, que ya se había implementado en muchos países. Dos Santos mencionaba, esta nueva realidad ponía en tela de juicio la noción del subdesarrollo que significaba la falta de desarrollo. La teoría de la dependencia intentó ser síntesis de este movimiento intelectual histórico, carácter de la sociedad en Latinoamérica. Busca explicar las dificultades del país y la relación de la economía con el capitalismo. Teoría del sistema mundo. Autores, Dos Santos y Walter. Habla acerca de la desigualdad jerárquica. Surgió en el siglo XX. Busca garantizar los sistemas de monopolios. Se divide en países centrales, periféricos y semiperiféricos. Busca analizar el sistema capitalista. La globalización. ¿Qué es la globalización? Es un proceso de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Sus características son los mercados globales, la deslocalización, las inversiones extranjeras, la democracia y los derechos humanos, los nuevos actores políticos, las Naciones Unidas como referente político, las tecnologías de la información y de la comunicación, la industria global de la cultura, las identidades locales y religiosas, los problemas ecológicos globales, el calentamiento por el incremento del dióxido de carbono, las nuevas enfermedades. Enfoques de los procesos de globalización. El hiperglobalista se refiere a los tipos de cultura, gobierno y sociedad. La escéptica se refiere a las diferencias económicas entre países centrales y periféricos. Y la transformacionalista se refiere a la interconexión global en las diversas esferas de la vida. Perspectivas de la globalización. La economicista, la inserción imperativa, la integracionista, la humanista, la crítica normativa, la crítica analítica y la mundialización imperativa. PREAL, que significa Programa de Promoción de Reforma Educativa de América Latina y el Caribe. Fue fundada en 1998 y es un proyecto que tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. UNESCO, que significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
La creación del organismo se ubica en 1945, aunque algunos de sus antecedentes relevantes, como la existencia de un comité de cooperación intelectual, se remonta a 1922. Se crea bajo los principios de igualdad de oportunidades educativas, no restricción, para la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimientos. OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nació en 1949. Es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. OCDE, Organización para la Cooperación y para el Desarrollo Económico. El origen de esta institución fue la llamada Organización Europea de Cooperación Económica, cuyo propósito central fue la reconstrucción de las economías europeas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en 1961. Instituto Iberoamericano de Niño, la Niña y el Adolescente. Fue creado en 1919. Es el organismo especializado de la OEA en materia de niñez y adolescencia. Como tal, asiste a los estados en el desarrollo de políticas públicas, constituyendo a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. ILCE, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Fue apoyado en su creación en 1956 por la UNESCO y su sede está en la Ciudad de México. ILCE constituye en proyectos educativos y sociales con la finalidad de hacer accesible la educación a toda la población para mejorar la calidad de vida en personas, comunidades, sociedades y países. OMEP, Organización Mundial para la Educación Preescolar, fundada en el año de 1948, define y promueve en todo el mundo el derecho de niños y niñas a la atención y educación, apoyando las actividades que mejoran la accesibilidad y la calidad de los servicios. BM, Banco Mundial, representa una de las principales agencias internacionales de financiamiento en materia educativa. La gestación de lo que hoy se conoce como Banco Mundial tuvo origen en la conferencia que se realizó en julio de 1944. El interés del banco por temas sociales se basa en suponer que la inversión en favor de los pobres no es solo la correcta por razones humanitarias, sino que es una función bancaria excelente. BIP, Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, fue creado en 1959 con el objetivo principal de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe fue fundada el 25 de febrero de 1948. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones. Cuando se interroga el porvenir de la educación, resulta problemático en estos tiempos de incertidumbre, por decirlo menos, obtener cualquier respuesta que pueda tranquilizarnos. La escuela, el maestro, el saber, la infancia y el sistema educativo en general han alcanzado un alto grado de complejidad imposible de desagregar u organizar de forma completa. El insuficiente desarrollo de la escuela básica en América Latina ha sido comprobado en numerosos estudios estadísticos. Sin embargo, a partir de 1950 se registró un incremento en su ritmo de expansión que alentó esperanzas en cuanto a la posibilidad de acceder, en un plazo relativamente corto, a lo largo de la universalización efectiva de este nivel. El esfuerzo expansivo permitió elevar las tasas de escolarización en todos los países. En México, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 6,000 más están en riesgo de dejarla por factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Los niños y niñas que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación obligatoria. La mitad de los niños y niñas de sexto grado de primaria obtienen resultados bajos en lenguaje y comunicación. Además de garantizarse el acceso a la educación a todos los niños y niñas y adolescentes del país, debe asegurarse la calidad de los planes de estudio, el aprovechamiento de las clases y el desarrollo de las habilidades útiles. Los niños, niñas y adolescentes indígenas en México presentan más dificultades y tienen menor acceso a la educación que el resto de los niños y niñas. Solamente 2 de cada 5 adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria. Aunque en los distintos grupos de edad son diferentes los factores económicos, sociales y de desempeño escolar que contribuyen a que los estudiantes dejen de asistir a la escuela. La UNICEF en México desarrolla proyectos y apoya las políticas públicas para promover el acceso de niños, niñas y adolescentes a una educación inclusiva y de calidad y reducir el abandono escolar. Uno de los proyectos es que realizan investigaciones en conjunto con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y se desarrolló un panorama educativo de
afrodescendiente, que describe el alcance, acceso, calidad y limitaciones de la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes de estos grupos en México.